Hola a todos, mi nombre es Carolina Cuesta, soy neuropsicóloga del Laboratorio de Memoria del Hospital Intersonal General de Agudo Seba Perón de la provincia de Buenos Aires y también soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en la materia de grado Neuropsicología. En la clase de hoy vamos a desarrollar los conceptos de atención y conciencia y vamos a abordar síndromes como las negligencias y el delirium. Para comenzar, vamos a distinguir entre tres conceptos claves que son el arousal, la conciencia y la atención. Tres conceptos que están interrelacionados y son secuenciales. Es decir, para alcanzar un nivel de atención, primero vamos a requerir de la activación tanto de la conciencia como del arousal. El arousal es el nivel básico de alerta que nos permite el estado de vigilia. Con respecto a la conciencia, refiere al registro del entorno y del propio cuerpo, por lo que incluye tanto una conciencia intrapersonal como también una conciencia extrapersonal. Y la atención se define como la capacidad que tenemos para enfocar nuestros recursos mentales en un estímulo o tarea específica. Ya nos posicionamos desde una mirada más activa, en donde coordinamos nuestras habilidades para poder alcanzar determinado objetivo o determinada tarea. Definir a la atención no es una tarea sencilla, dado que es un dominio cognitivo complejo que incluye una serie de elementos que hacen a su funcionamiento. Una de las primeras definiciones fue establecida por William James en el año 1890 en el Manual de los Principios de la Psicología. Este autor define la atención como la toma de posesión de la mente. La focalización y la concentración de la conciencia son su esencia. Implica la retirada de algunas cosas con el fin de hacer frente eficazmente a las demás y es una condición que tiene un verdadero puesto en el estado mental de despiste, confusión y aturdimiento. En esta definición ya podemos ver algunos de los elementos de la atención, tales como la atención sostenida, la atención selectiva y la capacidad para inhibir estímulos irrelevantes a favor de otros que captan nuestra atención. Algunas décadas más tarde, Ulrich Neisser, en el año 1967, en el libro de Psicología Cognitiva, define la atención como una asignación de mecanismos de análisis a una región limitada del campo. Prestar atención a una figura es realizar ciertos análisis o construcciones en la parte correspondiente del icono. Acá nuevamente podemos ver la selectividad de la atención frente a algunos estímulos y la posición activa que toma en contraposición a una mera recepción de estímulos externos o dentro del propio cuerpo. La complejidad de este dominio se ve reflejada en la cantidad de modelos teóricos que fueron desarrollados. En esta clase nosotros vamos a ver los dos más difundidos y aceptados, que son, por un lado, el modelo teórico de Posner y Petersen, publicado en 1990, y por el otro, el modelo de Mirsky y Duncan, publicado en el año 2001. Respecto al primer modelo teórico, estos autores plantean tres redes cognitivas, las cuales son específicas en su función, pero sin embargo interactúan entre sí. Estas redes son supramodales, es decir, no son específicas a una modalidad de entrada, por lo que abarcan distintos canales tales como el visual, el auditivo y el táctil. La ventaja que tiene este modelo es que los autores expusieron los correlatos anatómicos de las redes. Con respecto al segundo modelo teórico, el de Mirsky y Duncan, estos autores ofrecen una definición conceptual de los elementos de la atención. La ventaja que tiene este modelo es que la evidencia que estos autores aportan está apoyada en datos psicométricos, por lo cual tenemos pruebas cognitivas disponibles para evaluar cada uno de los elementos que proponen. Las redes planteadas por Posner y Petersen son la red de orientación, la red de vigilancia
y la red de atención ejecutiva. Respecto a la red de orientación, su función es la selección de la información sensorial. Distinguimos entre una orientación manifiesta, que está anudada a la búsqueda visual, en contraposición a una orientación encubierta, que es independiente de la agudeza visual y que nos permite evaluar procesos cognitivos internos que llevan al funcionamiento de esta red. En segundo lugar, tenemos a la red de vigilancia, que se define como el mantenimiento del estado de alerta y que responde tanto a alertadores endógenos dentro del propio cuerpo como a alertadores exógenos presentes en el entorno y en el contexto. Y por último tenemos a la red de atención ejecutiva, cuya función es la coordinación voluntaria de los recursos en la ejecución de tareas nuevas o no estructuradas. Esta red comparte muchos elementos con el componente de las funciones ejecutivas, tales como la resolución de conflictos, la alternancia, la inhibición y la planificación. Habíamos mencionado que una de las ventajas del modelo teórico de Posner y Petersen era que habían planteado los correlatos neuroanatómicos de cada una de las redes. Con respecto a la red de atención ejecutiva, la misma abarca las zonas del giro cingulado anterior y la corteza prefrontal. Respecto a la red de alerta o de vigilancia, incluye el área frontal, el tálamo y el área posterior. Y respecto a la red de orientación, incluye el pulvinar, el culículo superior, el área de unión temporoparietal y el área del lóbulo parietal superior. Respecto al segundo modelo teórico, el propuesto por Mirsky y Duncan, estos autores plantean 5 elementos propios de la atención, que son la focalización y la ejecución, la atención sostenida, la alternancia, la codificación y la estabilidad. La focalización y la ejecución hacen referencia a la capacidad de concentración en una tarea en presencia de estímulos distractores e incluye la capacidad para inhibir estímulos irrelevantes a favor de otros más relevantes de acuerdo a la tarea que me están solicitando o que estoy desarrollando. Con respecto al elemento de atención sostenida, la misma hace referencia a la capacidad de mantener el foco de atención durante un periodo considerable de tiempo. Respecto a la alternancia, refiere a la capacidad de cambiar el foco de atención entre 2 o más estímulos, muy similar a lo que es el componente de flexibilidad cognitiva de las funciones ejecutivas. Luego, con respecto al elemento de codificación, el mismo hace referencia a la capacidad de mantener la información en la memoria durante breves periodos de tiempo con el objetivo de permitir la ejecución de operaciones mentales. Esta función es muy similar e incluye a la memoria de trabajo. Y por último tenemos el elemento de estabilidad, que refiere a la coherencia en la respuesta a estímulos, en poder mantener una misma o similar respuesta frente a un mismo estímulo. Esto evita que haya fluctuaciones y variabilidades intrapersonales en el rendimiento de una tarea. Como había mencionado antes, una de las ventajas del modelo teórico de Mirsky y Duncan es que tenemos pruebas cognitivas específicas disponibles para la evaluación de cada uno de los elementos que estos autores proponen. Para lo que es el elemento de codificación, tenemos disponibles las pruebas de amplitud de dígitos y la prueba de aritmética, ambas pruebas incluidas en las escalas de inteligencia de Bechler, tanto para niños y adolescentes como para adultos. Con respecto al componente de focalización y ejecución, tenemos disponibles las pruebas de dígito símbolo y la prueba de claves, también incluidas en las escalas de inteligencia de Bechler, el test de cancelación de letras,
test de interferencia color palabra de Stroop y el test del trazo parte A y parte B. Estas tres pruebas apuntan también a evaluar lo que es el componente de inhibición y la capacidad para eliminar estímulos irrelevantes a favor de aquellos targets más esenciales para la prueba que estamos llevando a cabo. Con respecto al componente de la alternancia, tenemos como test disponibles el test de clasificación de cartas de Wisconsin, que también es una prueba muy utilizada en la clínica para lo que es las funciones ejecutivas, y el test de programas motores recíprocos. Y con respecto a los últimos dos elementos, el de atención sostenida y el de estabilidad, tenemos como prueba disponible el test de rendimiento continuo de Conners, tanto en la modalidad visual como también en la auditiva. Esta prueba, además de permitirnos evaluar la precisión del trabajo a lo largo del tiempo, también nos va a permitir poder medir el tiempo de reacción de la persona frente a los estímulos presentados. Poder evaluar la atención dentro del ámbito clínico es una tarea especialmente relevante porque las alteraciones en la atención son la segunda causa más frecuente de consulta en personas mayores y en pacientes que han sufrido una lesión cerebral traumática. Incluso algunos pacientes que vienen a consulta refiriendo quejas amnésicas, luego de una examinación o de una evaluación neurocognitiva, uno concluye que esos olvidos o problemas de memoria en verdad devienen de alteraciones primarias en el dominio de atención. E incluso un déficit en la atención también podría producir que no se pongan en funcionamiento otras funciones cognitivas tales como la memoria. Son varios los síndromes que tienen como síntoma una afectación de la atención. En este caso los dividimos en 4 grupos. En el primero tenemos algunos cuadros con carga genética, en el segundo enfermedades metabólicas, en el tercero algunos factores ambientales que pueden llevar a un déficit en la atención y en el cuarto grupo tenemos cuadros derivados de otras causas. Con respecto a los síndromes que tienen una carga genética, nos encontramos con cuadros tales como el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, trastorno del espectro autista, esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer y algunos tipos de epilepsia. Como segundo grupo tenemos enfermedades metabólicas tales como la uremia y la fenilcetonuria. También algunos factores ambientales, como dijimos, pueden llevar a un déficit de atención, tales como la malnutrición, la intoxicación con plomo y complicaciones peri-postnatales. Y dentro del cuarto grupo tenemos algunos cuadros tales como la ACV, el TEC, narcolepsias y trastornos de la conducta alimentaria, tales como una anorexia nerviosa, una bulimia nerviosa o un cuadro de obesidad. Vamos a comenzar abordando el primer síndrome que tenemos correspondiente a esta clase, que es el síndrome de negligencia, el cual se caracteriza por la dificultad para orientarse, actuar o responder a estímulos o acciones que ocurren en un campo externo o intrapersonal específico, usualmente el contralateral a una lesión hemisférica. Entonces, si tenemos un paciente con una lesión en el hemisferio derecho, lo que vamos a observar es que se neglige el campo izquierdo. Es importante destacar que las negligencias no se deben a trastornos elementales motores ni sensoriales, por lo que para poder diagnosticar una negligencia, primero tenemos que descartar la existencia de trastornos elementales. De acuerdo a su clasificación, las negligencias se pueden dividir de acuerdo al estímulo que se neglige, diferenciándose en negligencia sensorial, negligencia motora y negligencia representacional, o de acuerdo al campo espacial que se neglige,
ya sea personal o extrapersonal, o ya sea egocéntrico en contraposición a alocéntrica. Dentro de las negligencias sensoriales tenemos en primera instancia a la negligencia visual, que refiere a la incapacidad para detectar o responder a estímulos presentados en el campo visual contralateral. La negligencia visual es una de las manifestaciones más frecuentes de la negligencia sensorial. Algunas conductas o comportamientos que nos llevan a la sospecha de este tipo de negligencia son pacientes que se chocan con los objetos al caminar o pacientes que no pueden responder a una demanda cuando se les pide que le acerquen algún objeto en su campo lateral negligente, o pacientes que al pedirles que copien un dibujo solo pueden reproducir la mitad del campo visual. En segundo lugar, tenemos a las negligencias auditivas, que refieren a la inatención a sonidos o estímulos verbales, y también estas negligencias presentan errores de localización del sonido, es decir, son pacientes que no pueden detectar de qué lado del entorno está proveniendo determinado sonido. En estos casos es esencial poder hacer audiometrías y estudios más específicos para llegar a su diagnóstico. Y por último, tenemos dentro de las negligencias sensoriales la negligencia somatosensorial, que refiere a la ignorancia a estímulos táctiles, térmicos o de dolor. En estas negligencias también hay errores de localización del estímulo y de la posición de extremidades. En este caso, conductas como no sentir el calor o no sentir dolor en una parte del cuerpo puede generar la sospecha de este tipo de negligencia. La negligencia representacional refiere a la incapacidad de representación del campo espacial contralateral a la lesión. Esta es una de las negligencias más difíciles de detectar, dado que la incapacidad se da en la representación mental de un campo, ¿sí? Algo muy interno del sujeto que muchas veces no está manifestado en el entorno o en el contexto. Sin embargo, algunas actividades de imaginería mental o dibujos de memoria pueden dar cuenta de este tipo de negligencia. Respecto a la negligencia motora, la misma sucede cuando hay una dificultad en el uso espontáneo de las extremidades contralaterales a la lesión. Sin embargo, frente a la demanda de un tercero, la persona puede ejecutar el movimiento, por lo que en la negligencia motora hay mucho juego de lo que es la intención en el movimiento. Este tipo de negligencia afecta tanto a movimientos distales y proximales, como también a gestos tanto voluntarios como automáticos. La negligencia personal y la negligencia extrapersonal se diferencia, como vimos, en el campo que se está negligiendo. Las negligencias personales refieren a una falta de atención a la parte contralesional del cuerpo o de la cara, mientras que las negligencias extrapersonales, o también llamadas negligencia espacial, suceden cuando hay una falta de atención a los estímulos presentes en el entorno extrapersonal. Ejemplos de negligencia espacial son las negligencias visuales y auditivas, mientras que ejemplos de la negligencia personal son la negligencia somatosensorial, la negligencia representacional y la negligencia motora. Luego tenemos lo que son las negligencias alocéntricas en contraposición a las negligencias egocéntricas. Las primeras hacen referencia a una omisión parcial o completa de un lado de un objeto,
el contralesional, independientemente de la posición del propio cuerpo. Las negligencias egocéntricas, por lo contrario, hacen referencia a una omisión parcial o completa del campo visual contralesional desde la propia perspectiva del sujeto, siguiendo el propio eje corporal. Por lo que dependiendo de dónde estemos ubicados y de dónde posicionemos nuestro eje corporal, vamos a negligir una u otra parte del campo visual. El delirium se caracteriza por un cambio agudo de la conciencia, la atención y la cognición, siendo la afectación en la atención uno de sus síntomas principales. Los cuadros de delirium son de inicio abrupto, con recuperación espontánea cuando se trata su causa. La duración del cuadro, si bien es variable, la mayoría de los casos duran de días a semanas y en un 20% de los casos puede llegar a durar algunos meses. Hay 3 estados de delirium. El primero es el hipoactivo, en donde nos encontramos con un arousal disminuido, y esto lleva a que la persona se encuentre somnolienta, letárgica, menos reactiva a los estímulos presentes en el entorno. Son estados que pueden confundirse con depresión o fatiga, e incluso el paciente puede llegar a asimilar un estado de coma. Respecto al estado hiperactivo, por el contrario, nos encontramos con un arousal aumentado, que lleva a una manifestación de síntomas tales como agitación, inquietud, insomnio, alucinaciones, delirios y agresividad. Es la manifestación más fácil de distinguir tanto en la clínica como por parte de los familiares, dado que son síntomas que pueden llevar una gran carga de estrés o sobrecarga en los familiares. Y por último tenemos el estado mixto, en donde hay una fluctuación entre el estado hipoactivo y el hiperactivo. Tanto el manual del DSM-5 como el CIE-10 establecen algunos criterios diagnósticos para determinar la presencia de este cuadro, algunos de los cuales son compartidos entre ambos manuales y otros que no lo son. Los criterios diagnósticos que ambos manuales comparten son los siguientes. El delirium tiene que tener un inicio agudo y un curso fluctuante. Tiene que haber una presencia de alteración de la conciencia y la atención. Pueden haber también otros trastornos de la condición. Recordemos que si hay un déficit de atención, esto va a impactar en otras funciones y en otros dominios cognitivos. Y también hay evidencia de una causa directa. Además, el DSM-5 agrega que el delirium no debe ser explicado por otro trastorno neurocognitivo preexistente, tal como una demencia o un deterioro cognitivo. Respecto al CIE-10, este manual también agrega que pueden haber trastornos del sueño y la vigilia, pueden haber trastornos psicomotores, como la agitación en el estado hiperactivo o el estado letárgico en el hipoactivo, y también que pueden haber algunos trastornos emocionales acompañando el cuadro. Hay algunos factores de predisposición que pueden aumentar el riesgo de que una persona padezca un cuadro de delirio. Y estos factores son la edad, es decir, personas mayores tienen un mayor riesgo de padecer un delirio, antecedentes de deterioro cognitivo, pacientes con un cuadro de MCI o de demencia también tienen un mayor riesgo de desarrollar un cuadro de delirium. Otro de los factores de predisposición son vulnerabilidades neurofisiológicas, la presencia de comorbilidades,
tales como enfermedades cardiovasculares o renales, la presencia de depresión, otros trastornos psiquiátricos, tales como pueden ser trastornos de ansiedad, esquizofrenia, paranoia, abuso de alcohol y un estado nutricional pobre. Todas estas variables y estos factores pueden hacer que aumente el riesgo de desarrollar un cuadro de delirio. Respecto a las causas que pueden generar un cuadro de este estilo, se dividen en 4 grupos. Causas médicas, tales como sepsis, hipoglucemia, infección urinaria, una deficiencia renal. También algunos traumas, como son lesiones en la cabeza o fracturas, pueden generar un cuadro de delirium. Variables psicológicas, tales como estrés emocional. Y por último, algunos factores ambientales, tales como internaciones o deshidratación, sobre todo en personas mayores, pueden llevar al desarrollo de un cuadro de delirio. Con respecto a la evaluación del delirium, vamos a tener que tener en cuenta una serie de métodos y pasos a llevar a cabo para poder arribar a su diagnóstico. En primer lugar, vamos a necesitar de la observación clínica realizada por un profesional especializado en el área que pueda dar cuenta del estado actual del paciente. También vamos a requerir de una entrevista a un informante confiable que nos pueda aportar datos respecto al inicio y al curso del cuadro, así como también de las manifestaciones sintomatológicas que el paciente presenta. En algunos casos también se va a requerir y se va a indicar la realización de un análisis de sangre o estudios clínicos más específicos, por ejemplo en aquellos casos que haya una sospecha de delirium por infección urinaria. Seguramente el médico va a indicar poder realizar un análisis de sangre para confirmar o descartar la hipótesis. Y también en algunos casos podemos tener en cuenta la administración de algunas pruebas cognitivas para poder evaluar el estado cognitivo actual del paciente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el delirium conlleva una afectación del arousal, la conciencia y la atención, que muchas veces impide que el paciente pueda adaptarse a las propuestas de la evaluación formal, dado que pueden tener una hipo o hiperreactividad a los estímulos presentes en el contexto. Hay algunos instrumentos de evaluación que se desarrollaron específicamente para poder evaluar los síntomas del delirium y aportar a su diagnóstico. Uno de estos métodos es el método de evaluación de la confusión, o en su abreviación el CAM, que está basado en los criterios diagnósticos del DSM-3 revisado. Presenta 2 variantes, que es la variante BICAM en su versión reducida y la variante 3D-CAM, la cual conjuga algunas pruebas cognitivas con la observación clínica y con la entrevista a un informante confiable. Luego tenemos el test 4A, que evalúa el nivel de alerta, la cognición a partir de una prueba de orientación, la atención, el inicio y el curso del cuadro. A partir de este instrumento y el indagar en estas variables, se intenta arribar a un diagnóstico de delirio. Luego la prueba Proxy de Stanford de 12 ítems para delirium es una prueba de screening que evalúa los síntomas sugestivos de delirium en las últimas 8 horas. Por último, la lista de verificación para la detección del delirio en cuidados intensivos es un instrumento que fue específicamente desarrollado para ámbitos de internación. Si bien estos instrumentos pueden ser valiosos en la clínica, siempre hay que tener en cuenta que no pueden ser tomados de forma aislada, sino en conjunción con una observación clínica y con el aporte de un informante confiable.
Y por último también mencionarles que este diagnóstico debe ser realizado por un profesional especialista en el área. Para ir finalizando con esta clase, me gustaría repasar y reforzar algunos conceptos e ideas claves que me gustaría que tengan en cuenta al momento de evaluar lo que es la atención. En primer lugar, comprender que la atención permite enfocar los recursos mentales a un estímulo o tarea específica. Es importante que acá tenemos en cuenta que la atención no es una mera recepción de los estímulos o de concentrarse en un estímulo específico, sino que también incluye la coordinación y la ejecución de recursos mentales para poder cumplir determinado objetivo o determinada tarea. También es importante tener en cuenta la interrelación entre los conceptos de arousal, conciencia y atención y poder comprender la diferencia también entre estos tres conceptos. Como punto número 3, entender que la atención es un dominio cognitivo complejo que incluye varios elementos que hacen a su funcionamiento, tales como la focalización, la atención sostenida, la alternancia, la codificación y la estabilidad de las respuestas. También tener en cuenta que las redes propuestas por Porner y Petersen, que son la red de orientación, red de vigilancia y atención ejecutiva, tienen sus bases neuroanatómicas expuestas. Con respecto a lo que es la evaluación de atención y yendo un poco en asociación a lo que hablábamos de los elementos de la atención, entender que no nos basta con aplicar una sola prueba cognitiva para poder abordar todo el dominio de la atención y tenemos que contar con diferentes tareas que nos permitan evaluar y medir este dominio de forma amplia, eligiendo una tarea tanto para medir la atención selectiva, la atención sostenida, la capacidad de inhibición, como el resto de sus componentes. Y por último, poder entender la relevancia que tiene comprender y evaluar el dominio de atención, no solo porque es una de las causas más frecuentes de consulta, sino que también porque la vemos afectada en una multiplicidad de síndromes, tales como los que abordamos en esta clase, los de negligencia y el delirio. Les agradezco a todos por su atención y nos volveremos a ver en los talleres sincrónicos en donde continuaremos reforzando estos conceptos.